Pero aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga. Y en esa línea quiero agradecerle a Johannes Kaiser por el apoyo leal que nos ha dado. Johannes, muchas gracias. Porque es la derrota donde más se aprende y es donde más firme debe ser la convicción democrática. Por eso quiero decirles desde ya que como he trabajado, seguiré trabajando para que la vida en nuestro país no sea cuesta arriba, para que existan más oportunidades, más seguridad y para que el progreso llegue a todos los rincones de Chile. Qué importante que es eso. José Antonio Kast. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones. El pinochetismo vuelve al Palacio de la Moneda con un 58,16% de los votos. Chile celebró ayer la segunda vuelta de las presidenciales en las que el ultraderechista José Antonio Kast derrotó a la progresista Janet Jara, quien se quedó con el 41,84% de los sufragios. Más de 2 millones de votos de diferencia. Insisto, de los algo más de 10 millones de votos que se han emitido, más de 6 millones han sido para Kast y algo más de 4 millones para Jara. Decía nuestro compañero Olivio Pérez en Diario Red que el revés que supusieron estas elecciones para las fuerzas de la izquierda es tan fuerte y profundo como el que el progresismo chileno ya sufrió en el 2022, cuando el proyecto de cambio constitucional fue desechado por una mayoría del 62% que votó rechazo. Desde entonces, el gobierno de Gabriel Boric perdió la iniciativa política y el control de la agenda mediática y quedó a la defensiva ante el crecimiento sostenido de las derechas, y el progresismo no consiguió reponerse. La derrota es siempre breve, dijo Janet Jara en su discurso ante partidarios, en el que reconoció el triunfo de Kast, con quien previamente habló por teléfono para luego saludarlo personalmente. En su cuenta de la red social X, la candidata de izquierda subrayó además que la democracia habló fuerte y claro. Y bueno, ¿qué decir ante esto? La democracia que tenemos y que habló fuerte y claro es una cancha inclinada con un árbitro corrupto. Izquierdas y progresismos compiten contra todas las cepas de la derecha y los ultras, pero no lo hacen en condiciones de igualdad. Las derechas son la expresión política del poder económico y el poder económico vuelca a los medios de comunicación y al poder judicial, los supuestos árbitros, en contra de los proyectos emancipadores. ¿Cuál debería ser el papel de las izquierdas y los progresismos? Aceptar mansamente esas reglas de juego o proponer reglas nuevas, aceptar la cancha inclinada y aplaudir al árbitro corrupto, o proponer una nueva cancha y un nuevo árbitro. La cancha de la que hablamos es la democracia capitalista. Es democrática porque todos votamos, pero es capitalista porque en su corazón anida un poder no democrático. El poder del dinero es el corazón de nuestra democracia. Algo que queda cada vez más claro con ese nuevo ciberfeudalismo y sus correspondientes señores feudales que controlan la comunicación, el algoritmo y, si nos ponemos un poco dramáticas, incluso la realidad, o al menos la imagen de la realidad que perciben enormes cantidades de la población. El día de las elecciones es el único día en el que nuestro voto y el de un multimillonario valen 1. Ese domingo somos todos iguales y allí radica la democracia. Todos elegimos quién será nuestro presidente.
En la mañana del lunes, el adjetivo capitalista se impone al sustantivo democracia. El poder económico vota todos los días. Si gana una fuerza de derecha, hay fiesta en los mercados. Si ganan sus adversarios, los mercados entran en pánico. A media mañana del lunes, el multimillonario llamará por teléfono al presidente electo y endulzará su oído. Empezará a trabajar para capturar a ese gobierno si es que no lo había capturado antes. El último chileno, argentino o uruguayo, que podemos ser cualquiera de nosotros, no tendrá esa posibilidad. No haremos lobby, no intentaremos capturar a un presidente, nos tomaremos el transporte público como todas las mañanas e iremos a trabajar para quien nos paga el sueldo, que tal vez sea ese mismo multimillonario, directa o indirectamente. Tradicionalmente, las derechas expresaban la conservación de lo existente, el status quo, y los proyectos emancipadores, la transformación, cambiar la cancha, el árbitro y las reglas. Esta configuración de la política se está modificando desde que empezaron a resurgir las ultraderechas. Los ganadores del modelo, el poder económico y su expresión política, proponen la transformación. Ya no se conforman con la cancha inclinada y el árbitro a su favor. Quieren que el partido no se juegue y que el resultado sea una goleada establecida por decreto. Quieren menos democracia y más capitalismo. En este nuevo panorama, las izquierdas, los progresismos, en fin, los proyectos emancipadores hemos sido amansados. Nos aferramos a la defensa de lo existente mientras en la acera de enfrente proponen la transformación. Nosotros, víctimas del orden existente, proponemos su continuidad. Ellos, ganadores y artífices del estado de nuestra sociedad, proponen la transformación. En esa transformación discursiva, nosotros proponemos la continuidad de las injusticias mientras ellos falsamente se presentan como transformadores. ¿No será esta falta de audacia la que conduce a la derrota? ¿Cómo debería ser una democracia más democrática? Defendemos la democracia existente frente a un ataque de quienes quieren abolirla en la práctica en favor del poder del dinero. Pero ¿no deberíamos además tener una propuesta para una democracia postcapitalista donde el poder del dinero no sea el que rige el destino de nuestras sociedades? ¿O vamos a resignarnos a jugar en una cancha inclinada? O en la base América Latina vamos a intentar entender por qué en Chile pasó lo que pasó y cuáles son las causas de este tiempo no apto para cardíacos, este tiempo zigzagueante donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo ni se sabe qué será ni termina de nacer. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 2 millones de votos, nada más ni nada menos que de diferencia entre José Antonio Kast y Janet Jara. Una victoria aplastante de José Antonio Kast. Y todo viene después de las elecciones en Honduras, después de las elecciones en Bolivia. Marco Terusci, ¿cómo estás leyendo lo que está pasando en los últimos meses en América Latina? Bueno, vamos a hablar de las derrotas que viene teniendo la izquierda a lo largo de este año en varios procesos electorales presidenciales, agarrar el toro por las astas, como se dice, y analizar qué está pasando que la izquierda está perdiendo. ¿Es solo una cuestión de péndulo en el continente o hay factores más estructurales o de coyuntura o de análisis que explican por qué es una temporada bastante mala para la izquierda en América Latina? Compañera Estefanía, hablaba yo en el editorial sobre el poder mediático como un brazo, ¿no?, del poder económico que quita y pone a los candidatos. ¿Qué responsabilidad tienen los medios chilenos, en tu opinión, en este resultado? Bueno, muchísima. Vamos a ver de qué manera fueron construyendo a Kast como la mejor opción o la opción del cambio verdadero y cómo pasaron el gobierno de Boric a un pequeño error en la historia chilena. También cómo hubo una campaña que se armaron parte del equipo de Kast y que fue normalizada por los medios chilenos. Ya voy a contar un poco sobre eso y cómo también se parece a la experiencia de otros países en América Latina. Y hoy, para analizar a fondo qué sucedió, por qué sucedió, cuáles son los motivos, qué le espera a Chile, a América Latina, contaremos con nuestra compañera de Canal Red América Latina, abogada chilena Ingrid Urgelles, que está en Santiago, y también conectaremos con el investigador de la UNAM y autor de varios libros y coautor de uno que viene muy a cuento del tema de hoy, titulado Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real.
con René Ramírez. Vamos a hablar, así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El derechista José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales en Chile contra la candidata Janet Jara. Lo hizo por una distancia muy grande, casi 20 puntos, 58.3% a 41.7%. Un verdadero cross en el estómago para la izquierda y el progresismo chileno, y una victoria para la derecha pinochetista y más en general para la corriente de ultraderecha latinoamericana, que logró sumar un nuevo gobierno a su mapa de posiciones. Lo festejó el presidente argentino Javier Milei, gran referencia hoy de la ultraderecha en el continente, en sus redes sociales al conocerse el resultado. Es que el desenlace de las elecciones en el país del Cono Sur del domingo en la noche vino a cerrar un 2025 muy favorable para las derechas en términos de las elecciones presidenciales. Visto al revés, un año muy difícil para la izquierda y el progresismo latinoamericano, que terminó muy mal parado, siendo este uno de sus peores años en términos electorales. Y sobre eso vamos a hablar en este episodio de La Base América Latina. ¿Por qué están perdiendo las izquierdas o el progresismo? Ese concepto tantas veces difuso o confuso. Pero antes de ir a eso, frenemos unos minutos sobre lo que pasó en Chile este domingo, porque amerita un pequeño balance. Ina, adelante, por favor. Primero decir que estaba casi cantado por el resultado de la primera vuelta, cuando Jara había quedado primera con 27%, pero con una evidente dificultad para realizar alianzas para la segunda vuelta. Y a la inversa, porque se sabía que entre la primera y segunda vuelta Kast iba a sumar los apoyos de los otros candidatos de derecha como Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Entonces, sorpresa no hubo en el resultado, aunque sí la diferencia porcentual de casi 20 puntos, lo que convirtió el veredicto de las urnas en una derrota inapelable. Y todo fue muy rápido en la entrega de resultados, con el reconocimiento de la derrota por parte de Jara. Es algo que no debería ser llamativo, pero que lo es en vista de que en los últimos años las elecciones en América Latina vienen acompañadas de denuncias de fraude e intentos de golpes en algunos casos. Entonces, una elección sin impugnación de resultado es algo cada vez más atípico, desgraciadamente. Y Estefanía, ¿tú cómo viste el resultado? Bueno, para ser sincera, hacía ya tiempo que pensaba que era probable que después de Boric volviera a la derecha. Tal vez no una derecha tan a la derecha como la de Kast, que ha sido siempre un defensor del dictador Augusto Pinochet de manera más abierta que encubierta, de hecho, pero sí que seguramente ganaría a la derecha este año en vista de la desilusión que había provocado para muchas personas el gobierno de Boric desde sus primeros pasos, cuando parecía que renunciaba por completo a intentar grandes cambios, ¿no, Marco? Sí, quedémonos con esa palabra clave que decís, Estefanía, desilusión. Guárdenla quienes nos escuchan, porque ya la vamos a retomar, la desilusión. Y ampliemos ahora la mirada más allá de Chile, de su Patagonia, su cordillera, su desierto de Atacama y las hermosas ciudades de Santiago o Valparaíso, para mirar el continente latinoamericano. ¿Por qué? Porque, como decía, la derrota de la izquierda chilena se enmarca en una serie de derrotas de las izquierdas latinoamericanas. Tomemos solo el 2025, que es muy ilustrativo. La izquierda o el progresismo perdió 4 elecciones presidenciales y una elección clave de medio término. Refresquemos estas elecciones para que tengamos todos en memoria el cuadro electoral 2025. Ina, adelante. Primero fue en abril en Ecuador, donde el Consejo Nacional Electoral anunció ganadora a Daniel Noboa con un 55,63% de los votos, contra Luisa González de la Revolución Ciudadana, que tuvo 44,37% en la segunda vuelta. Claro, González denunció entonces un fraude, pero sin fuerza para sostener la denuncia. Luego fue Bolivia en octubre, donde Rodrigo Paz ganó con 54,96% contra Jorge Quiroga con 45,04%. En ese caso fue la derecha contra la ultraderecha, ganando finalmente la primera con Paz. Y en cuanto a la izquierda, estuvo envuelta, ya lo saben, en disputas internas, denuncias de proscripción, división y llamado al abstencionismo. Y después de Ecuador, de Bolivia, vengamos más acá en el tiempo. Hace solo 2 semanas en Honduras tuvieron lugar las presidenciales, donde el partido oficialista de izquierda, con su candidata Rixi Moncada,
quedó en tercer lugar. El primero y el segundo lugar están siendo disputados por Nasri Asfura, apoyado abiertamente por Donald Trump, y Salvador Nasrallah. Claro, elecciones con denuncias de fraude, inconsistencias por parte del Consejo Nacional Electoral, que aún a 2 semanas no da resultado final, y una crisis política gestándose que de hecho hay que seguirla porque podría escalar. Luego este domingo vino la derrota del progresismo en Chile, la única de las 4 elecciones presidenciales sin denuncia de fraude ni candidaturas inhabilitadas, como la de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. Y si a eso le sumamos la victoria de medio término de Javier Milei en Argentina en el mes de octubre, pues tenemos cartón lleno para la derecha, más a la derecha en este 2025. Entonces, con el repaso hecho, vayamos a la pregunta: ¿qué pasa que la izquierda perdió de esta manera a lo largo de este año? ¿O qué pasa que viene ganando la derecha elección tras elección? Bien, vamos a ensayar algunas respuestas para explicar este cuadro de fuerzas que festeja Trump desde la Casa Blanca destapando champán. Lo primero que podemos decir es que el continente está en una etapa pendular políticamente. Si comparamos con solo 2 o 3 años atrás, 2022, 2023, podemos ver cómo el mapa cambió radicalmente. De ese mapa rojo que ven en la pantalla al actual mapa en el continente cambiaron muchas cosas, aunque hay que aclarar que los colores muchas veces tampoco explican tanto, pero dejémoslos en 2 colores esquemáticos. El tema es que sí, en ese 2021, 2022 la izquierda y el progresismo ganó 4 de las 5 presidenciales, en este 2025 perdió 4 de las 4 presidenciales, siempre teniendo en cuenta las denuncias de fraude. Se ve la magnitud del cambio del péndulo, ¿no? Bueno, sí, de ahí puede sacarse una primera conclusión. América Latina está en un periodo muy inestable donde ningún campo político logra una hegemonía, sino victorias cortas. Y ahora el péndulo se inclinó hacia la derecha para beneficio de Donald Trump, que está, como ya hemos contado, en pleno proceso de reconquista del continente, y de hecho por eso lo analizamos en este programa una y otra vez. Entonces, visto así, podríamos decir que América Latina y el Caribe, antes que estar a la izquierda o a la derecha, está frustrada con sus gobiernos, sean del signo que sean. Y en consecuencia va cambiando de signo político elección tras elección, salvo excepciones como por ejemplo México, donde existe hegemonía y estabilidad. Eso a lo que Álvaro García Linera le llama el tiempo liminal. Es correcto. Ahora bien, eso no exime preguntarse por qué en este momento el péndulo gira tan marcadamente a la derecha. Claro, decir que porque venía gobernando el progresismo ahora toca a la derecha es insuficiente y no ayuda a esclarecer el problema. Entonces, puesto el cuadro general de la oscilación en el continente, vayamos a algunas variables que pueden explicar el mal momento de la izquierda en las elecciones. Si les parece, armemos una lista de 5 puntos que, claro, pueden ser complementados, corregidos y etcétera, pero sirven para construir un edificio explicativo a las derrotas. Arranco yo si les parece bien. Punto número 1, sigamos con las palabras claves que decíamos: frustración, desilusión, lo que nos lleva directamente a la base material. Y es que en el continente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, si bien hubo avances en materia de reducción de la pobreza entre la pandemia, donde subió vertiginosamente, y la actualidad, la desigualdad sigue siendo el principal problema en América Latina y el Caribe. Es decir, que la concentración del ingreso es aún extrema. El 10% más rico capta el 34.2% del ingreso, mientras que el 10% más pobre solo se queda con 1.7%. A eso se suma que la reducción de la pobreza no es general en el continente, sino que se explica centralmente por los avances de Brasil y de México. Entonces existe una frustración respecto a lo material, donde en algunos países estamos ante una década entera perdida o más. En algunos casos la situación es diferente, como en México, donde analizamos la semana pasada en un programa que recomendamos ver, ya lo saben, que se dio en estos últimos años un aumento de 154% de la capacidad adquisitiva del salario mínimo. Es una de las razones que explica justamente la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La base material. Bien, un segundo punto para entender por qué le está yendo mal a la izquierda en las elecciones tienen que ver, siguiendo con lo material, con cambios en el mundo del trabajo. En particular, lo que se conoce como uberización laboral, que es el avance del mundo de trabajos por plataformas, deliveries, páginas web, cripto, apuestas online o trabajos de tipo autoemprendedor, donde se forma una subjetividad individualista y meritocrática. Una subjetividad del tipo yo sí puedo, del libro de autoayuda, que los políticos de la nueva derecha logran captar y retroalimentar,
y ante la cual la izquierda tiene dificultad para hablar. De ahí todo el discurso contra el Estado, contra los impuestos, contra los sindicatos, que encuentra eco en esa juventud precarizada en lo material y con modos de vida ultra conectados a las redes sociales que conecta en su sentido común con la oferta electoral de la derecha. Vieron de hecho que en cada país existe algo así como un termómetro electoral. Uber en general no falla para captar ese sentido común que se vuelca hacia los candidatos de la derecha. Y pasamos al tercer punto explicativo que se relaciona con este para indagar por la mala temporada de las izquierdas, su tendencia a hablar un lenguaje cada vez más alejado de la mayoría, lo que se llama, por ejemplo, agenda de minorías, o la dificultad relacionada con esto para hablar de temas como la inseguridad, la migración con perspectiva propia y sin eludir el problema. No meterse así es dejar un campo libre al adversario y perder conexión, por ejemplo, con las capas medias bajas que son muy importantes en las elecciones. Claro, la pregunta podría ser, ¿por qué esos temas son tan dominantes en las campañas? En parte, a veces por las propias realidades ineludibles y en otras partes por la construcción mediática, lo cual nos lleva al cuarto punto sobre el que Estefanía sos especialista. Bueno, Marco, experta tampoco, pero es en el terreno de la comunicación donde las fuerzas de la derecha tienen una ventaja notoria en materia de tenencia de medios de comunicación y la instalación de agendas de los temas del debate, porque son dueños de todos los medios. Y a su vez suele pasar que la izquierda o el progresismo no tienen una estrategia desarrollada en ese campo. Entonces puede incluso hacer mejoras materiales desde el gobierno, pero sin una política de comunicación, entonces se pierde en la disputa del sentido y son incluso capitalizadas por la derecha y su política de enfrentamiento entre clases populares. Por eso es tan importante la mañanera en México y por eso la mejora material que recién explicaba, sumada a la estrategia comunicacional, le da la fortaleza a los gobiernos como el de Sheinbaum. Y por eso, claro, estamos aquí haciendo la base de América Latina por esa disputa, ¿no? Exacto, y a esa correlación en medios se suma otro elemento como es, por ejemplo, el tipo de subjetividad inmediatista o impaciente, ansioso, formado por el altísimo consumo en redes sociales. Y vayamos a un quinto punto que se repite mucho, el de la temperatura, que seguro lo escucharon muchas veces. ¿El de la tibieza del progresismo? ¿Te refieres a ese? ¿Hay mensaje para alguien? La famosa tibieza del progresismo, una tesis que empezó a acuñarse centralmente cuando estaba Alberto Fernández de presidente en Argentina, se expandió a Gabriel Boric en Chile y ahora podría endosarse al presidente Yamandu Orsi en Uruguay o Bernardo Arévalo en Guatemala. Según esta mirada, el progresismo o la izquierda pierde por ser timorata, evitar la confrontación, no asumir banderas de cambio potentes y llevarlas adelante cuando llega al gobierno. Aunque la pregunta lógica es: ¿cuáles serían esas banderas de radicalización en este momento? ¿Cuál es el lenguaje de la radicalización que lograría hoy conectar con una mayoría electoral, que de eso se trata, para ganar elecciones? Esa es la pregunta del millón que no se responde con repetición de consignas conocidas o gastadas. Esta tesis se conecta con otra acertada. En una época de tanta insatisfacción con la democracia y sus magros resultados, la izquierda no puede quedarse como defensora del status quo, de la democracia como abstracto. Entonces se da una situación conocida como la polarización asimétrica, donde mientras la derecha se radicaliza y promete cambiar el orden, la izquierda o progresismo se queda en una moderación inconducente, insatisfactoria y como garante del orden. Derecha transgresora e izquierda conservadora cuando siempre fue a la inversa. Ahí tenemos 5 razones para explicar las sucesivas derrotas de la izquierda en este año electoral en América Latina. Se podrían agregar otros puntos, como por ejemplo los fines de ciclos políticos en varios lugares o la dificultad para reubicar en el mapa político a los liderazgos históricos de los procesos. Claro, hay otras razones más, como la unidad, algo que de hecho subrayó Janet Jara en su discurso anoche en la derrota. Nos va a tocar ahora ser oposición. Y quiero partir diciéndoles que el camino de la unidad es el único camino que vale la pena. Unidad, unidad. Construimos una alianza amplia, histórica. Así es. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica. Tenemos una fuerza política, social y cultural que debemos cuidar.
consolidar y hacer crecer. Esos son nuestros desafíos. Tenemos que saber seguir trabajando, levantarnos. Hoy no hay espacio para el desánimo. Hay una tarea que continúa con todas y con todos nosotros. Y tiene razón Janet Jara, sin unidad no se puede, pero ¿unidad para qué? ¿De quiénes? ¿Hacia dónde? Bueno, es la hora de las preguntas y de la imaginación política para salir de la situación que ocurre, además en un momento muy particular, cuando Estados Unidos declaró oficialmente en su documento de seguridad nacional que su prioridad número 1 para esta etapa política es América Latina y el Caribe, como analizamos la semana pasada en un programa que también recomendamos mucho ver. Entonces, este avance de las derechas en América Latina coincide, y no por casualidad, con la redoblada agresividad de Washington, que se mete de lleno en las campañas electorales, como en Argentina o en Honduras, para inclinar la balanza a favor de, obviamente, sus intereses. Y sucede también esta correlación de fuerzas a puertas de 2026, donde va a jugarse finalmente el tablero definitivo del continente, con las elecciones presidenciales en Colombia y en Brasil, que es el que más desbalancea. Claro, podría pensarse también que tarde o temprano esto va a volver a cambiar, porque la política latinoamericana es un péndulo, entonces volverá a la izquierda, o porque la derecha en el gobierno favorece a una minoría y por ende inexorablemente cae. Pero la situación es más compleja, y aunque haya algunas victorias, como la derrota del referéndum de Daniel Noboa en Ecuador en septiembre de este año, lo cierto es que sin alternativas políticas no hay cambios en los gobiernos, o cambios que, una vez que lleguen a ser presidentes, con lo que eso cuesta, logren estabilizarse, mantenerse y perdurar. Muchas gracias, compañero. Quiero decirles que nuestra tarea ahora requiere de mucha autocrítica y mucha reflexión. Nosotros no queremos promover la odiosidad, somos un solo país. Por eso, en los días que vienen, nuestro deber es mantener vivo el proyecto que representamos, seguir alimentándolo con ideas, con trabajo y con cariño, y abrirlo hacia otros sectores que no se sienten representados por nosotros. Y por cierto también a quienes votaron nulo y blanco. Es crucial que sepamos escuchar, es crucial que sepamos escuchar. Y quiero decirles algo más. Esta escucha debe ser con verdadera humildad, con verdadera humildad. Aquellos sectores que no se sienten representados por nosotros es a quienes más debemos escuchar. Y aunque sea una tarea dolorosa, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Estefanía, vamos con este repasito de los medios chilenos. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Bueno. Quizá a estas alturas la noticia del triunfo de la derecha en Chile ya no es sorpresa después de lo que pasó en la región, más recientemente en Bolivia y en Honduras, por ejemplo. Pero si bien sabemos que son dos caras de una misma moneda regional, el relato construido, amplificado y finalmente aceptado de que los proyectos de izquierda son anomalías agotadas y que la derecha, incluso la más ultra de todas, encarna la restauración necesaria del orden y la normalidad. Pero eso no quita la existencia y la necesidad de analizar cómo sucede esto con ayuda de un brazo mediático y lo que debería hacerse ante esto. Bueno, ya para futuras ocasiones. En Chile, este manual se aplicó y fue sobre el miedo. Claro, ya hemos hablado sobre cómo la campaña de José Antonio Kast se centró casi exclusivamente en la inseguridad y la migración, ofreciendo un gobierno de emergencia con promesas de mano dura. Pues los medios le dieron una cobertura extensa y constante a este mensaje que resonaba con una percepción de crisis alimentada por una cobertura sensacionalista de grandes hechos delictivos. Y eso que, según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana ENUSC 2024, el 87.7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia en el país. Pero, ¿qué tan real es la inseguridad que se percibe, Marco? ¿Traes datos? Bueno, según un estudio de la Universidad del Desarrollo de mayo de 2025, encontró que, a pesar de esta alta percepción de inseguridad, los datos oficiales del sistema STOP de Carabineros indican una disminución estadísticamente significativa en la tasa general de delitos a nivel nacional durante los últimos 7 años. Entonces hay una brecha muy importante entre lo que la gente siente y lo que realmente está pasando.
Exactamente, y esa brecha no surge así como de la nada. De hecho, un estudio del Consejo Nacional de Televisión del 2023 reveló que algunos noticieros y canales de televisión chilenos dedican hasta un 26.3% de su tiempo a hablar sobre hechos delictivos. La nota roja le llamamos en México. Y claro, viene con un enfoque, como decía, sensacionalista. Vamos a ver un poquito de esto. Son delincuentes que tienen deudas pendientes con la justicia, pero andan por la calle entre nosotros como si nada hubiera pasado. En este momento está detenido por mantener una orden de detención vigente. Usted está incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario total. Usted debería encontrarse en su domicilio particular y no circulando en la vía pública. Mega Investiga accedió de manera exclusiva a las cifras del Registro Nacional de Prófugos y los datos impactan. El aumento de personas que evaden el accionar de la justicia es explosivo. ¿Lo ha tenido alguna vez? Sí. ¿Lo ha tenido alguna vez? Sí. ¿Lo vio? ¿Y por qué se devolvió? ¿Qué le pasó? No quería esto. ¿No quería que lo fiscalizaran? ¿Cuál es la explicación? En medio de una profunda crisis de seguridad, miles de prófugos siguen en las calles. Bueno, es como si alguien te mostrara solo las escenas de accidentes de una autopista y te dijera que manejar es imposible, mientras las estadísticas muestran que la mayoría pues llega segura a su destino, ¿no? O sea, es la amplificación del miedo por parte de los medios de comunicación. Completamente, y así es como hacen que el electorado pida un candidato o candidata de mano dura. Por ejemplo, en Chile, que se activó esta narrativa de Mazo, de Kast, que sería la renovación y el cambio. De hecho, vean la portada de hoy de La Tercera. Dice, llega una nueva derecha a la moneda. Nueva, pero si la derecha de antes, la derecha de Piñera, también tenía sus vínculos pinochetistas, porque me parece una rara percepción de lo que significa nuevo, pero es muy revelador el uso de esta palabra para construir una idea de cambio. De hecho, me recordó a Bolivia, que llamaba también a paz un cambio, y la izquierda oficialista en ambos casos, representada por Janet Jara en Chile y Andrónico Rodríguez en Bolivia, llegó tarde a esta batalla porque no lograron imponer un marco alternativo que pudiera contrarrestar la poderosa simplificación de sus oponentes, la de dar un cambio, aunque sea construido a partir de la necesidad de información fidedigna, como les mostraba en el caso de la inseguridad, y en el caso de Chile, difundido por los medios principales, El Mercurio y La Tercera. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué hizo el gobierno de Gabriel Boric para fortalecer medios públicos o impulsar una regulación que permitiera una mayor pluralidad? Ya nos contaba Marco la lista de deudas que deja el gobierno de Boric a su salida. Ahora cuéntanos, ¿qué pasó con los medios públicos en Chile? Pues sí, nada, la respuesta a tu pregunta es que pasó poco o casi nada, diría yo, porque durante la campaña del 2021 el programa electoral de Boric planteaba crear un nuevo sistema de medios públicos, pero eso nunca se concretó como muchas otras cosas. Pero las reformas de seguridad de Piñera sí que se aprobaron todas. ¿Y qué pasó con esta ley de medios que había prometido? Bueno, de hecho, hasta el Clarín de Chile, que no es el mismo de Argentina, publicó, aunque en su programa de gobierno el presidente Gabriel Boric incluyó una propuesta para crear una ley de medios plurales y diversos, hasta la fecha no se ha registrado un avance significativo. El mismo artículo explica que aunque se ha llevado a cabo mesas técnicas y se han discutido posibles reformas, el envío formal de un proyecto de ley al Congreso aún no ha tenido lugar. O sea que no se hizo y ya a estas alturas parece que no se va a hacer. Y con la publicidad institucional, ¿cómo andamos? Porque ahí está otro punto importante para tener medios que no solo sean corporativos. Ay, Ina, pues me gustaría decirte otra cosa, pero no hubo un replanteamiento de cómo se distribuye la publicidad del Estado. La Tercera y El Mercurio siguieron siendo los medios que recibían más apoyo en publicidad. Explíqueme usted, ministra, por favor, por qué durante este gobierno aumentó la cantidad de publicidad que se coloca en El Mercurio. ¿Por qué usted nunca ha querido venir acá a La Voz de los que Sobran, pero está siempre dispuesta a ir a los aniversarios de la revista Velvet y a mostrar su living en la revista El Sábado del Mercurio también? ¿Por qué? ¿Cierto? Sí lo podría haber cambiado.
O sea que no solo continuó, sino que aumentó. El dinero siguió yendo a los grandes medios. En Argentina pasó algo muy parecido, mientras medios comunitarios, regionales e independientes continuaron sin acceso a estos recursos. No impulsó un presupuesto para medios públicos, no presentó una ley de medios significativas y no redistribuyó la publicidad estatal. Entonces dejaron el terreno libre para que operaran estas narrativas de las cuales su propio gobierno, el de Boric, y la candidata de su coalición electoral fueron víctimas. Gracias a eso, los medios chilenos tienen al 87.7% de la población creyendo que la delincuencia aumentó cuando las estadísticas muestran lo contrario y cuando los medios dedican más de un cuarto de su tiempo a noticias de delito. El resultado electoral era casi inevitable. Pero aún con todos los desaciertos del gobierno de Gabriel Boric, no puedo dejar de señalar que sí hubo una campaña de desinformación sobre Janet Jara. Por ejemplo, durante el debate presidencial del 9 de diciembre, la periodista Constanza Santamaría le preguntó a Jara sobre una supuesta deuda del TAC, o sea, le pidió que explicara una multa de tránsito del año 2019 que habría pagado recién en noviembre de 2025. Janet Jara, usted dijo que apoya en un debate pasado, que apoya la ley que está en el Congreso que elimina las multas por circular sin TAC, pero quedó dando vuelta lo que usted confesó en esa respuesta, que tuvo que pagar, usted dijo, 600.000 pesos en multas. Creo que un poco más de esto. Ya, yo lo rebajé, sí. Pero más de 600.000 pesos en multa. Esto fue por circular en la autopista central sin TAC entre el 14 y el 28 de diciembre de 2019. Sí. Pagó la deuda el 9 de noviembre pasado, 6 años después. Eso no es así. ¿No? ¿Cuánto pagó la deuda? No, enseguida. Creo que me debe haber demorado 3 meses, les pasaron mal el dato. Ya, pero es que entonces es que sería bueno que lo aclarara. ¿Y sabe por qué fue? Para poder aclararlo. Pero déjeme plantearle la pregunta. Si usted, digamos, circulaba sin gran TAC, fake news. A todo esto. Déjeme preguntar, si usted dice que no circuló sin TAC durante unas semanas... En primer lugar, la periodista lo llama deuda, pero no es una deuda si ya la pagó. Ella mismo lo dijo. Y también la periodista dice, Jara pagó recientemente la deuda y le llama deuda una y otra vez. Pero eso ya no importa porque igual de todos modos los medios lo retomaron como si fuera el escándalo del siglo, porque eso es Chile. Si pasas por un portico sin TAC, se te registra en el tránsito y se te genera un cobro por el uso que normalmente es un costo mayor a una multa si no se regulariza a tiempo mediante un pase diario único que debe ser comprado posteriormente. Eso, Marco, es todo el escándalo de esto. Fíjese que me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira. Y lo lamento enormemente. De todas maneras, no he podido sacar yo mi comprobante porque estoy en Peumo ahora, pero, ¿sabe? No soy yo la llamada a aclarar esto. Es falso completamente y solo demuestra mucha desesperación. Yo lo lamento. ¿Qué sentido tendría si yo no hubiera pagado el TAC que yo misma lo hubiera contado? ¿Y sabe por qué lo cuento? Porque yo sí lo pude pagar y hay mucha gente en el país que no lo ha podido pagar. Y yo creo que a las multas han sido muy caras. Jara respondió que había pagado las multas y esto lo retomaron los medios. Obviamente, sea como sea, la idea de que Jara debía dinero o no había pagado una multa, pues ya se había instalado. ¿Se acuerdan de esta campaña presidencial de Boric de hace 4 años en la que tuvo que someterse a un test de drogas porque básicamente los medios chilenos difundieron un bulo de que era supuestamente adicto? Bueno, pues algo así ahora con Jara y su supuesta multa, deuda, como la llaman. Al día siguiente, Jara publicó el certificado de pago que mostraba que las multas fueron pagadas el 25 de febrero de 2020 y el 9 de abril de 2020. Y la pregunta sesgada de la periodista Constanza tuvo tanto impacto que hasta la empresa Autopase confirmó que hubo un error en su sistema y que ambos documentos, el de la periodista y el de Jara, fueron emitidos por ellos. ¡Qué sospechoso! La compañía indicó que tras revisar los antecedentes detectamos una inconsistencia en las fechas de pago informadas en el certificado y la fecha real en que la usuaria canceló la deuda, o sea, cuando pagó realmente.
Pero el daño ya estaba hecho. De hecho, el Fact Checker calificó la información como engañosa y exhortó a la periodista que lo rectificara públicamente. Lo interesante es que esta pregunta que vieron, insidiosa, se hizo en el último debate antes de las elecciones, a solo 5 días de la votación, y esto de hecho ya venía pasando de manera coordinada desde antes. En septiembre del 2025, Chilevisión y CIPER publicaron un reportaje que reveló la existencia de una red de cuentas falsas vinculadas al Partido Republicano. ¿Quiénes son las personas detrás de las campañas de odio en redes sociales? ¿Alguien sabe realmente quiénes son? ¿Sus verdaderas identidades? ¿Cuáles son sus caras? Me insiste en que minutee para este grupo de poner sobre la mesa en qué se gasta el presupuesto o buscar a quién tienen apitutado en el Estado. Conversamos con quien dice haber conocido muy de cerca a estos grupos y haber hablado por meses con uno de ellos. Como no entro en esa dinámica, me funa en redes sociales. ¿Y cuál fue esa primera funa? Te metiste con nosotros, nuestras represalias no van a ser amables. Chilevisión Noticias accedió a las identidades reales de algunas personas que la denunciante vincula a la propagación de odio por redes sociales. Ricardo. Bueno, y sorpresivamente el reportaje identificó a Patricio Góngora, miembro del directorio o del directivo del Canal 13, como el administrador de la cuenta @patito_verde, una de las principales difusoras de fake news contra Jara. Se preguntarán, ¿un director de un canal de televisión, Canal 13, operando cuentas falsas? Bueno, parece que sí. Góngora renunció al directorio del Canal 13 tras la publicación del reportaje. La investigación reveló que el presidente del Partido Republicano, Arturo Schella, fue advertido desde abril de 2025 sobre los ataques y amenazas que realizaban estas cuentas. A propósito de este mismo reportaje, hay reacciones y repercusiones a este informe, a esta investigación de Chilevisión Noticias, donde uno de los aludidos en este reportaje, Patricio Góngora, se ha conocido, ha renunciado al directorio de Canal 13. Lo que ha informado la televisora indica en un comunicado de prensa que Patricio Góngora Torrealba ha renunciado al directorio de Canal 13, presenta su renuncia al cargo de director de la compañía y que la estación... Entonces, si hubo renuncia, es que fue grave. ¿Y qué tipo de información difundían, Estefanía? ¿Cómo no iba a afectar esto una elección, no? El medio Neutral documentó en noviembre del 2025 que las noticias falsas incluían encuestas que vinculaban a Jara con Nicolás Maduro, la vieja confiable de Venezuela. De hecho, así acaba de pasar en Honduras. Circulaba en las redes sociales que la empresa encuestadora Cadem publicó una encuesta que relacionaba a la candidata presidencial Jara con las políticas del mandatario venezolano Nicolás Maduro en redes sociales, y se circuló esto de manera viral en una imagen que aseguraba esto mismo. La propia firma desmintió la información. Uno de los usuarios compartió la supuesta pregunta atribuida a un estudio de la Academ que afirmaba y decía así: si al ganar la presidencia Janet Jara aplicara políticas similares a la de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿qué probabilidad tenía usted de que continúe apoyándola? Esa es la pregunta que se hacía en la encuesta. Y José Antonio Kast dijo algo sobre esto, porque alguien que aspira a gobernar un país debería condenar el uso de cuentas falsas que inventan noticias, campañas sucias con desinformación, se supone, ¿no?, con el fin de manipular a los electores. ¿Qué ha dicho? José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, electo presidente, el implicado, aún con las pruebas que lo vinculan con las operaciones de bots, desmintió las acusaciones tachándolo como la mentira de la semana. Llamó al reportaje como una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda. Se hizo la víctima, como decimos. Y no tuvo absolutamente ninguna consecuencia, ni legal ni electoral. Los medios hicieron oídos sordos. Al final, la lección es clara, clarísima. Esta
Estas derrotas son, primero, fracasos políticos concretos, pero son potenciados por la incapacidad de disputar el relato hegemónico o el discurso. La izquierda permitió que se instalara la idea de que su tiempo en el gobierno era una excepción a la regla y que la victoria de la derecha era el simple retorno al curso natural de las cosas. Y si no se construyen espacios que cuenten lo que verdaderamente sucede, se permite que lo cuenten otros, y cuando te lo cuentan otros, que son los mismos que lo cuentan en todos lados, el resultado va a ser el mismo, sobre todo cuando este resultado final se repite una y otra vez en distintos países del continente. En Chile, la desinformación en medios concentrados se potenció con redes de desinformación y no encontró un contrapeso en políticas públicas de comunicación. El gobierno de Boric tuvo la oportunidad de fortalecer medios públicos, de redistribuir publicidad estatal y de crear una regulación para mayor pluralidad, pero no lo hizo. Como dice el dicho, no basta con tener la razón si no tienes quien la cuente. Gracias, compañera. El cambio era importante y de verdad estamos súper felices. Yo hablo por mí y por todos los chilenos, y de verdad que teníamos que tener un cambio. Y yo creo que con José Antonio se va a notar. Ya no más corrupción, se va a trabajar realmente por la gente, por lo que los chilenos queremos, sobre todo que haya paz y que no exista la delincuencia. De verdad estamos todos muy, muy felices. Estoy demasiado contenta. Es maravilloso, la verdad. O sea, era algo que Chile necesitaba y Chile se dio cuenta, porque al fin y al cabo, si miramos cómo fue la distribución en todas las regiones, salía azul. Entonces, en sí, no existe ninguna justificación de que Chile haya pensado de otra forma. Chile despertó y Chile se dio cuenta de lo que necesitaba. Muchas gracias. Una vez más, haciendo la victoria para un Chile soberano. Y hoy, para analizar qué pasó en Chile, los motivos de esta victoria de José Antonio Kast, para ver qué le espera a América Latina, contamos con nuestra compañera desde Santiago, abogada, periodista, Ingrid Urgelles. Ingrid, muchísimas gracias por estar en la base América Latina finalmente. Hola compañeros. Ingrid, 2 millones de votos de diferencia a favor de Kast, más de 6 millones de personas lo han votado. Tú estás ahora en Santiago. ¿Cómo ves los ánimos de la gente, en primer lugar? Y en segundo lugar, si nos puedes dar, 3, 4 claves a las que tú atribuyes esta derrota del progresismo. Efectivamente hay muchos votos, digamos, a favor de José Antonio Kast. Son 2 millones de votos de diferencia, lo cual es bastante rotundo. Podemos decir que es un triunfo rotundo, con pocas posibilidades, digamos, de cuestionar la elección. Y bueno, aquí en Santiago se vivió con mucho, digamos, ímpetu y afanes celebratorios de los votantes de Kast, que son una amplia mayoría en este momento. Ayer yo me di un recorrido por Santiago, porque bueno, hay un eje ahí de Alameda, Providencia, Las Condes, o sea, toda una calle muy grande, y por ahí desfilaban un montón de autos de todo tipo de clase social, con una gran preeminencia de clase trabajadora, diría yo, con banderas, con gritos, celebrando, por fin se salvó el país. Incluso se llegaron a ver banderas que hacían referencia, digamos, a Krasnov, que es un asesino, digamos, de la dictadura, y algunos referentes medios pinochetistas. Y por supuesto en esa como cosa masiva popular estaba una gran mayoría de clase trabajadora, porque efectivamente José Antonio Kast ganó en todas las regiones del país, pero también principalmente en las regiones más pobres. Ahí hay un fenómeno digno de estudio, porque su programa de gobierno, la verdad es que no trae ninguna promesa de campaña que tenga que ver con la clase trabajadora. Entonces bien llamativo, eso hay que analizarlo. Y bueno, los ánimos muy celebratorios y una izquierda tratando de rearmarse, bastante en la lona, podemos decirle, en el caso de la izquierda del Frente Amplio y de Boric, que es la que gobierna hoy en día. Pocas, digamos, poca energía para pensarse hacia adelante. Hay por supuesto, un repliegue que va a ser un repliegue necesario. El progresismo tiene que irse hacia atrás y reflexionar y hacer una autocrítica muy necesaria en este momento. Entonces va a haber que rearmar un discurso.
Y como me preguntas de clave, yo te diría que, bueno, una gran clave es la clave histórica, si tú quieres, que es la clave contextual. Es decir, aquí esto viene fraguándose un proceso largo que comienza con el famoso estallido, revuelta popular o estallido social, como le pusieron los medios de comunicación, que fue esta, digamos, salida a la calle totalmente sin organización, donde había un malestar general producto de un modelo neoliberal in extremis que existe en este país hasta el día de hoy. Ese estallido no tuvo una resolución bien, digamos, sino que la resolución fue que llegó la pandemia y el gobierno de Sebastián Piñera encerró a toda la gente en la casa bajo el paradigma de la salud, y por lo tanto toda esa potencia que había en la calle se replegó a una cuestión muy autoritaria donde la gente estuvo encerrada en su casa durante mucho tiempo, y después viene el proceso constituyente que se pierde. Y una vez que se pierde el proceso constituyente por una razón muy similar a la que estamos viendo ahora con José Antonio Kast, por desconocimiento, porque mayoritariamente la gente no entendió lo que se estaba realizando, ni tampoco entendió qué cambios se necesitaban hacer. Una vez que se pierde el proceso constituyente, cae el gobierno de Boric. Y ahí yo diría que un tercer elemento es el gobierno de Boric, ¿no? Un gobierno que prometió de alguna manera darle una salida institucional a la molestia del estallido social, y que lo que terminó haciendo fue atribuirse la potencia política de ese estallido, que no era y no le correspondía, darle una salida institucional que fracasó, y una vez que fracasó, también el gobierno fracasó, es decir, su programa de gobierno no tuvo ya un sentido sin el proceso constituyente. Entonces fueron 4 años de administración neoliberal, un gobierno reformista, socialdemócrata, muy tibio, que no logró hacer ninguna reforma estructural de las que se necesitaban. Entonces la molestia persistió hasta el día de hoy. Y eso nos lleva a este momento, ¿no? A este momento donde la molestia sigue, la izquierda no da una respuesta, hay mucha represión, mucho autoritarismo, y sumémosle el ingrediente más importante de esta ecuación, que es el discurso securitario, armado y articulado por los medios de comunicación en este país, donde da la impresión de que este fuera el país más peligroso de Latinoamérica y donde la migración se ve como el enemigo número 1 del pueblo chileno. Con todo digamos, con todos estos elementos llega una candidatura de ultraderecha, que son varias. No sé si ustedes recuerdan que antes de las primarias habían 3 candidaturas de la ultraderecha, y arrasa, porque la ultraderecha viene con el discurso de la seguridad, viene con el discurso de la antimigración, y se va a poner orden. Hay una sensación aquí de que el país se está cayendo a pedazos, de que hay desempleo. Nada de eso es cierto, pero los medios de comunicación han ido articulando una narrativa no real para el pueblo chileno, donde la gente realmente cree que el país está mal. Entonces viene José Antonio Kast, digamos, a arreglar la situación. Un poco así se articula, digamos, las claves a las cuales nosotros podemos atribuir la derrota. Ingrid, gracias por estar en la base América Latina. ¿Qué Chile pensás que vamos a ver de acá a 4 años? ¿Qué es lo primero que pensás que va a hacer Kast y qué cambios finalmente podrían ocurrir con su presidencia? Pues lo más probable es que va a ser bastante sencillo ser oposición, porque yo creo que este gobierno no va a lograr absolutamente nada de lo que había prometido, porque son cosas irreales. Es decir, es imposible generar una deportación masiva, es imposible cambiar al país de un día para el otro, y todas son cosas muy improvisadas. José Antonio Kast es un político de bajo nivel, digamos, si quieren intelectual, no es una mente muy inteligente. Entonces son mucha cosa, de mucho discurso vacío, de mucha retórica sin profundidad. Es más, ni siquiera es capaz de dar discursos. Si ustedes escucharon el discurso de ayer, que tendría que haber sido un discurso muy malo, y ahí te das cuenta de que, claro, no hay ideas, no hay discurso, no hay nada, es solo un anti-gobierno anterior, y hasta ahí. Entonces yo no sé qué tanto va a poder hacer. Hay un proyecto de disminuir el gasto social. Si ellos pretenden tocar, digamos, derechos sociales, lo más probable, yo creo, que va a ocurrir que va a haber una salida a la calle de la gente una vez más, porque la potencia del estallido nunca se fue, sigue existiendo, hay un malestar, la gente no está feliz, y por lo tanto, evidentemente que a la primera que el gobierno de ultraderecha intente recortar derechos sociales, sacar las pensiones o mover algo, digamos, las 40 horas, cualquier cosa que implique en derechos sociales, yo creo que lo más probable es que sí se va a producir, digamos, no un estallido, pero sí probablemente salidas a la calle. Es decir, esa potencia de calle puede volver a emerger, y eso sería muy interesante, porque efectivamente con la pandemia y todo eso se aplacó, pero imposible que desaparezca. Respecto de
¿Qué va a hacer Kast? Yo creo que van a tomar estas decisiones como muy populistas. No sé si eso resulte en algo. Creo que va a ser fácil ser oposición. La izquierda va a tener que replegarse, va a tener que reflexionar, va a tener que ver qué proyecto le va a ofrecer al país, porque el proyecto del Frente Amplio, la verdad, es un proyecto que no funciona, el actual, que es una cosa socialdemócrata muy tibia, y que la verdad no logra generar los cambios que se necesitan en el país. Compañera, gusto en saludarte hasta Santiago de Chile. Yo te quiero preguntar, ¿qué influencia tuvieron los medios de comunicación en este resultado? Que sabemos que los medios en Chile son bastante peculiares, pero que también se comportan como la mayoría de los medios corporativos en América Latina. La influencia de los medios de comunicación es totalmente radical, es decir, los medios de comunicación aquí son parte muy importante de los elementos que podemos considerar cuando pensamos en por qué se produjo este gran triunfo brutal y sin discusión de la ultraderecha en este país, porque los medios de comunicación han estado permanentemente durante ya años armando, articulando narrativas securitarias del miedo, de la migración, del enemigo interno, de que van a quitar las personas los puestos de trabajo, de que todos los crímenes que se cometen son cometidos por extranjeros, le dicen extranjeros refiriéndose por supuesto a personas latinoamericanas, donde los medios de comunicación permanentemente critican al gobierno diciendo que aquí hay crisis económica, cuando Chile poco menos que tiene pleno empleo. Pero esa otra realidad, que es la realidad de los medios, cala muy fuerte en una población cuya fuente de información son esos medios de comunicación, que además están concentrados casi al 90%. Y ahí viene una gran crítica que tiene que hacer la izquierda respecto de por qué una vez que llegó la izquierda al poder no hizo nada al respecto, no tomó el canal estatal, por ejemplo, y lo usó como contranarrativa, por qué no creó medios de comunicación, por qué no articuló una instancia como en México La Mañanera o el Aló Presidente de Chávez, y dejó que los medios de comunicación fueran privados, pertenecieran a estos conglomerados empresariales y pusieran la narrativa que quisieran, que incluso cuando se pierde la constituyente, el proceso constituyente tiene el mismo origen, porque efectivamente viene del mismo lugar, son los medios de comunicación, y eso la izquierda no lo ha entendido hasta ahora. Entonces yo creo que va a ser un periodo necesario para una izquierda que tiene que refundarse, repensarse, replantearse, y también pensar si ser tan socialdemócratas, tibios y negociar con la derecha es un buen negocio, porque al final siempre te va a ganar la ultraderecha en ese tipo de negociaciones. Entonces, más bien, creo yo, tendría que venir un periodo más de radicalización y de una izquierda más en serio, digamos, más hacia la izquierda. Así que un poco ese es el panorama que se puede ver por acá. Ingrid, muchísimas gracias por tu análisis y te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Y también hoy nos acompaña René Ramírez, él es investigador de la UNAM y es coautor de un libro que ya había citado al principio, Crisis del capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real, se titula. René, muchísimas gracias por estar en la base. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes, Marco, Estefanía, Ina, siempre a las órdenes, y felicitaciones por el programa. René, ¿qué explicaciones comunes ves tú a las sucesivas derrotas de las izquierdas o progresismos este año? Tenemos Bolivia, tenemos Honduras, ahora tenemos Chile, tenemos la victoria de Milei de medio término en Argentina. ¿Cómo lo explicas? Bueno, son algunas, ¿no? Primero hay que desmitificar esto de que la sociedad se ha derechizado, ¿no? Sino que de cierta manera la izquierda ha traicionado, ¿no? Y aquí es importante señalar que los pueblos quieren cambio y en el mejor de los casos, muchas de las veces las izquierdas o los progresismos terminan solo administrando un sistema, quizás haciéndole un poquito menos injusto, pero los cambios que ofrecieron no los logran decantar, ¿no? Acordémonos que en el caso chileno, por ejemplo, la constituyente en la prueba ganó con el 80%, 78%, ¿no? Y sin embargo, no se llegó con un discurso muy radical de cambio y los cambios han sido completamente tibios. De ahí me parece que existe un diagnóstico errado o distante de los cambios estructurales, de la crisis radical que vive el capitalismo y que vive nuestra humanidad, por decirlo así, ¿no? No se logra, se tiene unos diagnósticos que más se circunscriben a propuestas del siglo XX, ¿no? En una sociedad que realmente ha cambiado a 180 grados, ¿no?
se defiende al Estado sin querer transformar el Estado. Eso me parece a mí un tema muy importante. Obviamente no es esta cuestión como los libertarios que dicen sin Estado todo es mercado, sin Estado imposible, pero con este Estado tampoco, ¿no? Y no se discute cuál es ese Estado que se requiere, ¿no? Existe una pérdida hegemónica del sentido del cambio, ¿no? Y muchas veces el sentido del cambio más está en las derechas que en las propias izquierdas, ¿no? Las izquierdas se han puesto más a la defensiva y las derechas se han puesto más a la ofensiva, ¿no? No existe un proyecto de futuro. Eso es un tema para mí fundamental que se puede ver claramente en la mayoría de los progresismos de este año, ¿no? Y no saber qué hacer frente a los problemas de inseguridad es otro de los temas básicos, ¿no? Y finalmente es claro el tema de que existe un nuevo cambio hegemónico, principalmente se está dando en esta disputa China-Estados Unidos, y Estados Unidos está viendo de otra forma a América Latina y está interviniendo como intervino en el siglo XX, principalmente en los momentos de dictadura, ¿no? Entonces son temas comunes que están afectando en este caso a las victorias de las derechas dentro de América, a los victorias de la derecha dentro de América Latina. René, gracias por estar en la base América Latina. Tomando en cuenta este cuadro, ya insinuabas, dejabas ver algunas cosas, pero ¿cómo debe repensarse un progresismo, una izquierda para esta etapa, no los años pasados, sino para esta etapa en América Latina? Bueno, lo primero es pensar una agenda, ¿no? Porque no se está pensando esa agenda, ¿no? Claramente se llegó en un primer momento durante el nuevo milenio con unas propuestas anti-neoliberales, ¿no? Y muy pocos países lograron generar una propuesta que sea realmente cercana a la población, ¿no? Entonces es importante discutir por dónde pasa ese cambio y cuál es ese sentido de futuro, no solo que sea anti, ¿no? Y en donde una de las centralidades tiene que estar ligada al modo de acumulación, no solo pensar en la redistribución secundaria del ingreso, ¿no? En política social con bonos o en el mejor de los casos con redistribución tributaria, sino pensar cómo se genera esa riqueza y cómo en el proceso de generación de riqueza se permite que mejore la calidad de vida de la población en el mismo acto de la distribución, ¿no? Eso implica pensar en la redistribución primaria del ingreso, ¿no? Volver a complejizar más el debate de esta falsa dicotomía izquierda-derecha es necesario romper, ¿no? ¿Por qué? Porque el que votó, por ejemplo, en contra, en este caso, de Boric, no es necesariamente de derecha, ¿no? Estoy haciendo un estudio en el caso de México y, por ejemplo, de las personas que votaron en contra de Morena, alrededor de un 20-25%, se sienten de izquierda y tienen valores pro democracia, pro igualdad, pro feminismo, pro ecologismo. Entonces hay un sinnúmero de tipologías que implican profundizar más cuál es ese ciudadano y cuáles son esas demandas y entrar en el conflicto para, a partir del conflicto de esas demandas, poder salir adelante, ¿no? Dar salidas concretas a los nuevos problemas que son de índole, inclusive diría yo, existencial, que antes no había dentro de América Latina, ¿no? Y que tienen que ver con estos cambios profundos, ¿no? La nueva pandemia es la pandemia de la soledad. ¿Qué se está haciendo frente a eso, ¿no? El tema de no tener tiempo para vivir la vida que se quiere vivir, obviamente por los procesos de precarización que existen, todos los problemas de salud mental. En esta investigación que señalo que estoy haciendo en la Ciudad de México, por ejemplo, es claro que se ve que el 80% tiene algún problema de salud mental que va desde el insomnio hasta el estrés, y ahí se incluye en este caso temas de incluso no querer tener problemas con su sentido de la vida, ¿no? Entonces es necesario volver a replantear y hacer un diagnóstico de qué está pasando en este capitalismo, ¿no? Y cómo ese capitalismo configura nuevas demandas en donde el centro del debate tiene que ser la juventud, ¿no? Esa juventud que realmente existe, yo suelo decir, un cambio intergeneracional en el sentido temporal que las izquierdas tienen que dar respuesta y respuesta radical, ¿no? René, gusto en saludarte. ¿Tú coincides en la hipótesis de que la izquierda debe radicalizarse en este momento porque no hay más espacio como para correrse al centro? Y si es así, ¿cómo es y cómo se ve una radicalización para este momento político? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, lo que vemos que está haciendo la derecha es un tema muy inteligente. Ya no solo tiene una derecha, sino busca tener una extrema derecha, ¿no? Lo que hace es correr, en este caso,
al ciudadano mediano, ¿no? Hacia un centro más hacia la derecha, pero que la izquierda también lo ayuda al tener comportamientos completamente tibios, ¿no? En este libro que saqué, Quien parte y reparte le toca la mejor parte, y comparé los izquierdas de la primera ola versus las izquierdas de del segundo momento, ¿no? Estos de Boric, de Alberto Fernández, etcétera, ¿no? Que quizás la excepción es, en este caso, la Cuarta Transformación de México, ¿no? Pero lo que se puede ver es que claramente las izquierdas del segundo momento son izquierdas tibias, ¿no? Y esas izquierdas tibias hacen que la población se sienta completamente traicionada, ¿no? Pero ahí también es necesario no únicamente hablar de una radicalización de la redistribución, ¿no? Es necesario poner el debate un poco más allá, ¿no? Yo señalo que el debate radical, he venido trabajando esto, está en la revalorización del valor, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto no es que estoy diciendo en términos teóricos, hay el libro justamente de Mariana Mazzucato que señala cómo se ha dado a lo largo de la historia del capitalismo cambios en los sentidos del valor, porque metafóricamente digo, ¿de qué sirve redistribuir relojes si es que lo que nos han robado es el tiempo, ¿no? Entonces, si es que vamos por un tema de redistribución exclusivamente, pero en el marco de tiempos cansados, tiempos alienados, tiempos solitarios, ¿no? Sí vamos a hacer una sociedad más, menos injusta, pero injusta al fin, ¿no? Entonces, es necesario entrar en el debate sobre la disputa del sentido del valor, y claramente eso implica pensar una vez más una radicalidad sobre el modo de producción, el modo de acumulación que tiene que trascender al modo que actualmente está ocasionando estas crisis ecológicas, democráticas e inclusive, como señalo yo, existenciales de la población de nuestra región. René, muchísimas gracias por tu análisis. Esperamos volverte a ver en La Base. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Y llegamos al final del programa. No se olviden suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina, darle me gusta a este video, dejar un comentario si les gusta para que el algoritmo, este dichoso algoritmo, nos muestre a más personas y para que no sucedan cosas como la que acaba de suceder en Chile. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y también les dejamos, como siempre, otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify, y nos vamos a ver aquí mañana.